Continuamos aquí en el blog de Karina y antes de ir con nuestro tema, nos han escrito del Facebook y hay que agradecerles de verdad porque yo estoy pidiendo que nos escriban, algunos se me pasan, pero gracias Neri Raime desde Huachipa, un beso grande para ti, gracias por estar al pendiente de nuestro programa, al igual que Jennifer Salas en Arequipa. Besos enormes. José Ulises Flores desde Acapulco, México. Gracias. Qué lindo de verdad saber que tenemos muchísimos seguidores en muchas partes del mundo, como lo he hecho saber en algún momento. Gracias, ¿verdad?, por estar al pendiente y qué bueno que estén conectados a través de nuestro Facebook. Bueno, pues entonces ustedes que están ahí en casa, ustedes que están a través de nuestras redes, quiero invitarlos a que ustedes escuchen este tema. La pregunta que lanzamos fue, ¿se puede elevar el coeficiente intelectual de nuestro hijo? Bueno, para hablarnos al respecto estamos con la doctora Goni Alvites, a quien agradecemos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Nos visita de dónde, perdón? Arcade, Desarrollo de Talentos Arcade. Bueno, pues ya lo saben por si ustedes querían saberlo, ahí está. Y bueno, esto del coeficiente intelectual, primero, seguramente muchas personas dicen, yo he escuchado, pero ¿qué es? Bueno, el coeficiente intelectual es el resultado de una prueba de inteligencia, es un rango, es un número, ¿no?, que nos dice cómo está funcionando el niño a nivel intelectual, niño o adulto o adolescente, ¿no? ¿Y los niveles van de qué rango a qué rango? En realidad hablamos de normalidades entre el 90 y 110, menos de 90 hablamos de normal bajo, fronterizo, y vamos bajando y llegamos a los niveles de retardo. Y por encima, ¿no?, normal alto, alto, superior y bueno, genios, ¿no? ¿Cuándo y dónde es que estas personas pasan estos test? ¿Sucede en el colegio? ¿Se hace esto en el colegio? Por lo general en el colegio hacen como una especie de descarte, pero los procesos de evaluación psicológica los hacen los especialistas en procesos específicamente dentro de centros especializados, con personas especializadas. Y se saca, pues, ¿no?, los rangos de esta categoría que es el coeficiente intelectual, ¿no? Ahora, definitivamente los padres nos ponemos muy contentos, nos enorgullecemos cuando nuestros hijos llegan a casa y llegan pues con sus exámenes y los cuadernos maravillosos y las notas, obviamente, de repente no las más altas, pero siempre muy buenas notas y nos alegramos. Pero también escuchamos que en otros hogares pues las cosas no son igual, ¿no?, que tienen problemas, que sus hijos no rinden bien en la escuela, que tienen flojera, que no les gusta hacer, no les gusta colaborar con las cosas del colegio y los padres obviamente se preocupan. Imagino que muchos de ellos deben cuestionarse al escuchar ahorita esta entrevista y preguntarse si está pasando algo, si su hijo realmente no tiene el coeficiente y si deben, una de las cosas aquí es llevarlo a hacer este test. Bueno, sí, ¿no? Si hay un bajo rendimiento, sí es recomendable hacer un proceso de evaluación, no solamente en la parte del coeficiente intelectual específicamente o aplicar una prueba de inteligencia, sino una evaluación completa. Porque se ha visto casos en que el niño tiene un coeficiente intelectual normal, pero no rinde, y hay factores emocionales que estuvieran afectando, ¿no? Y ahora, la pregunta que yo creo que todos se cuestionan en casa, yo lo llevo, le hago el test, sale que no es muy alto, ¿se puede elevar? ¿El niño puede mejorar el coeficiente intelectual siendo un niño y sabiendo nosotros como padres que son unas esponjitas y que les vamos poniendo la información día a día? ¿Podemos mejorar el coeficiente intelectual? Sí y no. Depende del nivel, ¿no? Depende de las características. Depende. Lo que pasa es que cuando haces este tipo de evaluaciones, el test te arroja puntajes, que es el coeficiente intelectual, pero nosotros tenemos que hacer un análisis cualitativo de esta evaluación. Y hacer una evaluación cualitativa, hacer un análisis cualitativo implica ver cuáles son las áreas o cuáles son los aspectos que debemos de trabajar en el proceso terapéutico. Entonces, trabajando estos procesos, puedes hacer que se estabilice un poco, que tenga un mejor rendimiento, pero tampoco es que después de un proceso de terapia vamos a pasar de normal, de normal a superior. Eso no va a pasar. Entonces, ¿significa que hasta la etapa de adulto y hasta el final de sus días ese mismo coeficiente intelectual se va a mantener? Sí, o sea, vamos a tener ahí unos variaciones, ¿no? Claro. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que pasamos de un normal bajo, ¿no?, que está entre 89, 88 por ahí, llega a un 90, que llega a un normal promedio, ¿no? Con el proceso terapéutico. Claro, definitivamente vemos pero hay que hacer un análisis completo, por eso digo, una evaluación solamente del coeficiente intelectual no funciona. ¿Pero cómo es esta evaluación? A ver, explícanos a grandes rasgos qué es lo que sucede con la persona que va a tomar este test. A ver,
el proceso de evaluación psicológico implica la evaluación del coeficiente intelectual, que es el área de inteligencia, que son pruebas específicas, las más conocidas es la escala Wechsler, el WIS y todas las variaciones dependiendo de la edad, pero también hacemos, como te decía, evaluaciones en el área emocional, para ver cómo está funcionando emocionalmente. Claro, porque eso es importante, claro de la mano. Claro que sí. Claro. ¿No? Es que yo considero que lo que sucede en casa, obviamente, desde que el niño llega a ese lugar, a su hogar, como es el desarrollo, como es la manera de comunicación de los padres o el hábito también de ayuda en el desarrollo para el niño, influye también. Claro, ¿no? que sí, o sea, imaginémonos que las cosas son un 50 y 50%. Entonces, el niño nace con una predisposición a tener un coeficiente intelectual normal. Pero las situaciones por las que atraviesa, el tipo de alimentación, los niveles de estimulación, los niveles de información que se le brinda al niño, no le permiten que ese coeficiente se desarrolle al nivel. Entonces después vamos a tener rendimientos por debajo, ¿no? Miren qué importante, ¿no? A veces nosotros aquí en el programa siempre invitamos a los padres y tenemos ya un área también del programa que es dedicado a los bebés, a nuestros infantes. Entonces siempre decimos que el estímulo desde niños es muy, muy importante. Dedicarse a nuestro niño desde pequeñito ayuda muchísimo a su desarrollo también. Entonces no descartemos estas cosas que nosotros como consejos quizás a veces de padres y también obviamente porque vienen también especialistas, ¿no? Ayudarnos, sirve, ayuda, pónganlo en práctica porque también la dedicación que ustedes le dan a su hijo va a ser de ellos mejores personitas día a día y vamos a facilitarles. Claro, ¿no? que sí, es fundamental el trabajo que hacen los papás, es fundamental darles la información que necesitan para poder desarrollarse, darles los apoyos, pero también es importante que el papá tenga claro que no va a sobreestimular. No podemos pretender que antes de tiempo logre objetivos que le corresponden después de una buena cantidad de objetivos previos, ¿no? De haber logrado. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre coeficiente intelectual y coeficiente emocional para que lo tengan bien claro? Lo que pasa es que el coeficiente intelectual es el funcionamiento intelectual, o sea, es las habilidades que tienes como para resolver problemas, razonar, responder, ¿no? Frente a preguntas, por ejemplo, responder en el área numérica, ¿no? En el área de matemáticas, dentro del ámbito académico, escolar. Y en el aspecto emocional o el coeficiente emocional, inteligencia emocional, son las habilidades que tienes para responder o entender las emociones de los demás, entender tus propias emociones, que puedas tener respuestas, que seas empático, que tengas respuestas asertivas, ¿no? Miren qué importante, y esto lo vemos obviamente desde que están en inicial. O sea, estas pruebas, si ustedes ven las calificaciones que traen sus hijos trimestralmente, viene, ¿no? Coeficiente también emocional, cómo se desarrolla también, cómo es su conexión con los chicos. Claro que sí. Esto es muy, muy importante. ¿Qué pasa con estos niños? Y aprovecho y te hago la pregunta, que son de realizar bullying, que son hiperactivos, que son estos niños que no se quedan quietos, ¿no? ¿Qué consejo le das a los padres que están viendo? Lo importante es que hay que estar bien atentos, ¿no? Bien atentos y consultar a los especialistas para que reciban el apoyo necesario, ¿no? No solamente dejarse guiar por a veces los propios comentarios entre papás, que te pueden ayudar y te pueden orientar, pero siempre el especialista es el que te puede decir cuál es la mejor opción para tu niño. Qué difícil también para ese padre escuchar que su niño tiene esos problemas, dificultad, ¿no? Pero es mejor atenderlo temprano, ¿no? Y después esperar a la adolescencia, que se vienen otras situaciones complicadas propias de la adolescencia. Lo mejor es atenderlos desde lo más temprano posible. Y como mensaje final también a los padres, ¿qué les podrías decir para ayudar a los chicos a mejorar en la etapa escolar? Estar atentos, ¿no? Supervisar su trabajo, siempre escucharlos, escuchar sus preocupaciones, escuchar las cosas que les pasan en el colegio. ¿Dejarlos hacer tareas solos ayuda o siempre es bueno estar ahí con ellos? Siempre es bueno supervisar. Ahora, el tema también es claro de que los papás trabajan, ¿no? Claro. Pero ahí hay que tratar de hacer un monitoreo, ¿no? Estar con ellos, o sea, mi papá trabaja, pero mi papá está involucrado, mi mamá está involucrada, mi mamá sabe lo que tengo, mi mamá está atenta, mi papá está atento. No solamente mamá, papá también.
también. Claro. Ambos, ¿no? Bueno, miren ustedes qué importante es. Hay muchos aspectos que seguramente ustedes se están dando cuenta que quizás no están funcionando bien en casa o de repente ustedes han cometido ciertos errores. Es el momento de rectificarse, es el momento de repente de analizar mejor las situaciones y a veces pues también exigir con maltrato o malas maneras a nuestros hijos no va a ser la mejor, no va a ser la correcta. No hagamos daños, a nosotros no nos gusta que nos traten mal, menos a un niño. Hablando se entiende la gente y como tú te desarrolles en tu hogar, como tú pongas en práctica muchos aspectos de tu vida, en lo laboral, en el entorno familiar y en el aspecto también escolar de tu hijo, vas a ver poco a poco las mejoras, ¿no? No culpes sin antes autoexaminarte también como padre, que yo siento que eso es importantísimo. Sí, es fundamental que todo el tiempo hagamos la autocrítica, el autoanálisis para poder ser mejor, ¿no? Mejor para ellos y para nosotros. Así es. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por tu ayuda, gracias por todos los datos que nos has dado. ¿Y dónde pueden ir a hacerse ese examen? Invítalos nuevamente. Nosotros estamos en Arcade, estamos en la avenida Benavides 3030, a media cuadra del Óvalo Higuerita. Ya saben, entonces tomen nota, recuerden que este programa a partir de las 7:30 se cuelga en YouTube y mañana se repite a las 10 de la mañana, así que vas a poder verlo todo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Alvites. Nos vamos contigo, Andrea. Nos tiene